Buenas tardes. Eh, a continuación les voy a explicar el mapa conceptual que nos ilustrará un poco sobre el lenguaje, la lingüística y muchos aspectos relacionados con sus orígenes y con todos los aportes que han trascendido a lo largo de la historia. Iniciemos entonces hablando del precursor del lenguaje, Ferdinand Saussure, el cual estuvo acompañado de algunos aportes de filósofos y gramáticos que le ayudaron a comprender, a orientarse de una forma más adecuada con relación a este. Saussure basaba su teoría en cinco aspectos fundamentales que eran las relaciones entre las lenguas, porque como todos sabemos, en el mundo vamos a encontrar muchas clases de lenguas, muchos idiomas, pero siempre ha de haber una relación entre ellas, la cual es comunicativa, expresiva y basado en esa expresión, en eso que quieren comunicar a los demás, es esa relación tan estrecha que podemos encontrar en ella. Los aspectos psicológicos son muy importantes porque la forma en la que nos expresemos, en la forma en la que utilicemos el lenguaje, vamos a poder percibir o entender un poco a ese emisor o a ese receptor que está recibiendo la información. En la parte social es muy importante porque desde allí se basa con relación a la cultura también, porque son dos aspectos que van muy ligados, porque los contextos en los que se desenvuelve el lenguaje son muy diferentes. Sin embargo, el sentido comunicativo y explicativo, tanto de textos como de parte oral, han de transmitir conocimientos indispensables para las demás personas. Estos cinco aspectos permitieron que la lingüística fuese consolidada como ciencia a finales del siglo XIX, que fue un hito muy importante con relación a la lingüística, porque inicialmente se comparaba con otras ciencias sin pensar siquiera que esta ciencia era tomada por todas, era una ciencia muy importante e indispensable para muchos aspectos. Desde allí se determina su objeto de estudio, el cual fue el mismo lenguaje. Y este objeto se dividió en tres grandes campos, que es la lingüística, la gramática y la semiótica. La primera se interesa por la lengua hablada y escrita y describe un sistema de lenguas. La gramática se interesa por la lengua escrita y su método es dado a las normas y al uso de la lengua. Ahí podemos encontrar las normas ortográficas, el uso de algunas palabras o de algunas reglas que nos ilustren más adecuadamente para poder desenvolvernos gramaticalmente. La semiótica se interesa por los signos no verbales, es decir, aquello que va más allá de la palabra, aquello que el emisor de forma continua expresa con sus movimientos, aquello que de pronto en algún momento estamos viendo y si nos detenemos a mirar, ¿qué más nos está transmitiendo eso que estamos leyendo? La forma en la que están escritas las palabras o la forma o el tono en el que son dichas. Eh, la semiótica, además, estudia los procesos de comunicación y los modelos estereotipados. Después de ver esos aspectos de la semiótica y la lingüística, vamos a encontrar una relación muy estrecha y es que se modifican en las proximidades de la interdisciplina. Es decir, entre la lingüística y la semiótica siempre ha de haber una relación muy estrecha, ya que las dos han de converger para transmitir algo, para hacer sentir algo. Luego de que la lingüística, el lenguaje como tal, fueron desligados de las demás ciencias, debemos hacer una catarsis al pasado para analizar o intuir cuáles fueron esas hipótesis que marcaron el hito en la lingüística y entender un poco más
lo que muchos pensadores, muchos filósofos y diversos personajes a lo largo de la historia han querido hacernos entender con relación a lo que es la lingüística como tal. En el siglo XIX hubo algunos orígenes difundidos a lo largo de los años, como fue la onomatopeya, que afirma que el lenguaje se adquiere a través de imitar el entorno, de imitar lo que sucede, y que vamos aprendiendo a, a manejar nuestra lengua dependiendo del lugar, del contexto en el que estemos. La filosofía también tiene muchas cosas para darnos. Recordemos que la filosofía es una ciencia un tanto pensativa, un tanto inquieta. La filosofía es esa ciencia que quiere darle soluciones a aquello que la ciencia exacta no ha podido dar. Eh, en esa tenemos a Wilhelm Heivigs, a Kant y a Heidegger, tres filósofos y pensadores muy importantes de la época que nos ayudaron a entender un poco lo que pasaba con estas teorías. Lewis, por ejemplo, nos dice que la lengua se puede adquirir a través de la imitación natural y que de ello se derivan las demás, lo que hablábamos anteriormente, que nosotros mediante el ejemplo podemos aprender cualquier lengua, ¿cierto? Otro de los orígenes que nos dejan muy atónitos es el de la religión, ¿cierto? La religión nos dice que la lengua es un don dado por Dios, que se le otorgó a Adán, que fue el primer hombre que pobló la tierra, y que él se encargó de multiplicarla a toda la humanidad, ¿cierto? Es decir, de generación en generación. Los evolucionistas, por otro lado, afirman que el lenguaje surgió por una necesidad que todavía vemos muy palpable y es la de comunicarnos, de querer transmitir la información a las demás personas o a los demás contextos. Chomsky, Noam Chomsky, por ejemplo, el lingüista norteamericano, nos dice que la gramática generativa es automática y que se tiene como un proceso y que en el caso de un niño, este está programado genéticamente y que luego se va adaptando y va adquiriendo algunas competencias léxicas y de sintaxis. Cuando vamos a hablar, por ejemplo, de los orígenes mitológicos a los que hace referencia la lengua, podemos encontrarnos con un mito llamado Maquiritare, el cual nos dice que el Hijo de Dios crea en la tierra dos personas diminutas y les otorga el lenguaje. Abaluya, por ejemplo, nos dice que creó una persona para que el sol brillara sobre ella y lo llamó Muambu, el hombre, y Sela, la mujer, y que esos gran astros que eran el sol le dieron la dicha de disfrutar o de compartir su lenguaje. Mau, por ejemplo, que es otra leyenda, nos dice que se crearon humanos con arcilla y que a estos humanos se les dio también el don del lenguaje.
Entonces miremos que son muchos aspectos importantes, porque los mitos y las leyendas también hacen parte del lenguaje y también han dejado un legado a lo largo de la historia. También tenemos un poema que hace referencia al lenguaje y nos dice que el creador usa una varita y que de ella brotan llamas y una tenue neblina, perdón, y de allí se creó el lenguaje y después se creó una persona en la cual decantar ese lenguaje. Hay un cuento de Levi Strauss, dice que los hombres fueron sacados de las entrañas de la tierra. Orecajabakai quiso hacerles hablar y después de que hablaran, les ordenó o les dio unas secuencias para que ellos las desarrollaran sobre la tierra. Y el mítico de Emalis, que dice que el cielo sin nombre, la tierra sin nombre en Mesopotamia, un mundo sin dioses, surgen dos dioses, la Amu y la Ami, y estos fueron nombrados. Después de que hemos visto todos estos aspectos relacionados con el lenguaje, debemos hacer alusión a algo muy importante, y es la ciencia que tiene para decirnos con relación al lenguaje, a la lingüística. Recordemos que la ciencia es un aspecto muy grande y que abarca muchos aspectos de los seres humanos, de los animales, de toda vida y muerte en la tierra. Para ello, vamos a hacer, vamos a retomar a tres personajes muy importantes, que fueron Anaximandro, Genófanes y Empédocles, quienes tenían una concepción de para ellos qué era el evolucionismo, porque recordemos que eso es el lenguaje, un evolucionismo constante. San Agustín, por ejemplo, que fue el precursor del evolucionismo, el primero en hablar de las diferentes especies que poblaban la Tierra, de los aspectos más importantes que atañen a las relaciones que hay entre los animales, las plantas y los seres humanos, perdón. En el siglo XVIII hubo algunos pensadores que hablaron de evolución, en especial Jean-Baptiste, que nos habló del evolucionismo moderno. Otra teoría importante del lenguaje es la teoría innatista, la cual nos afirma varias cosas. Miremos. La teoría innatista nos dice que el lenguaje se desarrolla de manera espontánea, es decir, se aprende de la experiencia y sin reservas. También nos dice que no se puede enseñar. Podemos entender que quizás que no se puede enseñar a la misma especie, ¿no?
Lo que ocurre con este punto particular es que nosotros como seres humanos no podemos enseñar el lenguaje a otra especie diferente a la nuestra. Otro aspecto es que existen universales en las lenguas y que obedecen a principios similares, como las familias lingüísticas. Y el último nos dice que todas las comunidades tienen un lenguaje, por pequeña que sea, por lejana que sea, por muy recóndita o escondida que esté una comunidad, sea cual sea su necesidad, siempre y su más imperativa necesidad va a ser la de comunicarse, la de querer expresar. Por consiguiente, todas y cada una van a tener su propio lenguaje. Otra teoría de la evolución es la teoría biológica del lenguaje. Nos dice que un niño aprende si es estimulado, si ha sido o si ha estado en unas circunstancias adecuadas, y nos dice que este lenguaje es heredado o transmitido, es decir, de su padre, de su madre o de alguna persona con la que haya tenido contacto. Luego de que Ferdinand Saussure haya sacado su propia teoría sobre el lenguaje, propone lo que les hablaba ahorita, separar la lingüística de otras ciencias y definirla como ciencia. Para ello debemos hablar de dos cosas muy importantes en las que la ciencia se referencia, y es sobre el conocimiento y la investigación. El conocimiento debe estar basado en algo formal, es decir, para que haya un conocimiento significativo de un tema determinado, debe ser algo formal, algo exacto, algo muy explícito, que nos dice que sus objetos no son cosas ni procesos, más bien emplea un lenguaje pictórico, es decir, una ciencia deductiva. La investigación, por otro lado, nos dice que está basado en fáctico, es un método experimental basado en un test empírico de conclusiones. Este a su vez trasciende hechos. Dentro del documento en el que se abordaron los temas relacionados con lenguaje, nos hablaban de un caso muy particular, y era el caso de una película muy nombrada que era Tarzán, ¿cierto? Si nos ponemos a analizar más detenidamente la historia, nos damos cuenta de que eso envuelve muchos aspectos relacionados con lo que hemos hablado, porque nos hablan de un niño aislado de la lengua que tuvo otra enseñanza y aprendió una lengua humana al tener contacto con ella. Entonces miremos que dentro de esa historia hay un trasfondo muy grande, porque podemos entender que él nunca perdió su esencia y que cuando tuvo la oportunidad de tener contacto nuevamente con su lengua, pudo entender verdaderamente a dónde pertenecía. Dentro de lo que hemos hablado hasta el momento, podemos encontrar muchos procesos de comunicación, o podemos entender cómo el lenguaje, en todos los ámbitos que conozcamos, ha sido transmitido de generación en generación, y que para que haya un lenguaje, para que haya una comunicación asertiva, se necesitan muchos aspectos fundamentales, y que para comunicar o para expresar algo, generalmente necesitamos mínimo
una relación de dos personas, en la que haya un emisor, quien es el que va a transmitir su conocimiento o su información o lo que quiera expresar al receptor, quien es el que va a recibir el mensaje. Y que además de ello, los mensajes van a ir variando o los roles van a ir cambiando y que van a jugar un papel fundamental lo que es el contexto, es decir, el lugar o el momento en el que ellos estén hablando o estén expresando eso, el canal que van a utilizar para poder transmitir su información. La parte visual también juega un papel fundamental, porque recordemos que la expresión no simplemente se da con lo que hablamos, sino con nuestros gestos. Y nos hacían algunas preguntas muy importantes, como ¿qué opinión te merecen los programas de mensajería instantánea? Yo pienso que los programas de mensajería instantánea nos brindan la oportunidad, en primera instancia, de comunicarnos con personas que están un poco lejos y que además, al ser instantáneos, estamos garantizando de que la información o lo que estamos pensando en el momento no se va a perder y que va a llegar en la menor brevedad posible. La otra pregunta nos dice, ¿crees que podría llevarse a cabo procesos de comunicación efectiva utilizando este tipo de programas? Yo pienso que ahí debemos repensar un poco sobre el lenguaje y sobre los contextos, porque si todos los seres humanos fuésemos iguales, yo pienso que la información sería muy asertiva, el mensaje sería muy asertivo, pero recordemos que hay personas que tienen limitaciones visuales, limitaciones auditivas. Entonces, estos canales de mensajería instantánea le brindarían la oportunidad a unos cuantos. La otra pregunta, ¿crees que habríamos podido darnos cuenta de que el receptor no escuchaba? Ahí podemos volver a lo mismo, ¿cierto? Si el emisor tenía todos sus cinco sentidos y estaba con su mirada fija o estaba atento a lo que el receptor estaba haciendo, hubiese notado que en algún momento no estaba prestando atención. Pero si el emisor, por otro lado, tuviese una dificultad para, para retener la información de lo que estaba ocurriendo en el momento, hubiese sido algo complicado. Habría podido oír el tono conciliador cuando hablamos de la mochila ecológica. Yo pienso que el tono en el que nosotros utilicemos nuestras palabras al dirigirnos a alguien es muy importante, porque muchas veces nos dicen algo de una forma que nos puede chocar y después nos pueden decir las mismas palabras pero en un tono diferente y puede cambiar totalmente la concepción que el receptor vaya a tener de la información que acaba de procesar. La última pregunta es, ¿qué papel juega la comunicación no verbal cuando usamos este tipo de programas? Lo que hablamos ahorita. La comunicación no verbal hace referencia a los signos, los símbolos, la expresión. Entonces, yo pienso que en los canales de mensajería instantánea juega un papel muy fundamental, porque aparte de que se está transmitiendo una información verbal, esa expresión está garantizando que el receptor que está mirando tenga una concepción más clara de lo que ese emisor quiere explicarles. Bueno, yo pienso que hemos concluido con la explicación del cuadro. Es un tema algo complicado, pero muy enriquecedor, porque nos damos cuenta que nuestro lenguaje, la concepción que los seres humanos tenemos del lenguaje, va más allá de lo que hemos imaginado, y que para que podamos hacer uso del lenguaje, podamos usarlo en nuestros contextos tan dicotómicos que tenemos,
hubo que pasar por muchas etapas, hubo que pensar muchas cosas y que continuamente debemos continuar, valga la redundancia, repensando en qué es lo que se quiere expresar, qué es lo que se quiere hacer con este don tan grande que tenemos de poder transmitir lo que sentimos, lo que pensamos a las demás personas. Muchísimas gracias.